En este video estaremos aprendiendo sobre la electrofisiología de las neuronas, la carga eléctrica, el voltaje a lo largo de su membrana, cómo es que cuando se estimula la neurona eso causa una respuesta localizada, luego cómo esas respuestas localizadas juntas pueden generar una señal nerviosa y cómo se conduce esa señal a lo largo de un axón. Quien primero describió la doctrina de la neurona, lo que se conoce ahora como la doctrina de la neurona, era el doctor Santiago Ramón y Cajal, un científico español que promulgó que las rutas nerviosas, no son un tubo o un alambre continuo, pero una serie de células que están separadas por unos espacios que se llaman sinapsis. Entonces surgió la pregunta, o las preguntas, ¿cómo es que una neurona puede generar una señal eléctrica? ¿Y cómo se transmite un mensaje que tenga significado a la próxima célula? En su libro les enseñan cuál es la ruta de información cuando uno está viendo la temperatura que tiene el agua antes de meterse a bañar. En la piel hay neuronas sensoriales que terminan en la piel y están unidas a receptores sensoriales. En este caso, pues estamos hablando específicamente de receptores de temperatura. La fuerza de esa señal depende de la fuerza del estímulo. Así que por eso es que se le llama un potencial graded o graduado, donde la información se va a transmitir o no se va a transmitir a la neurona dependiendo de cuán fuerte es, si la temperatura está suficientemente caliente para que el receptor se pueda activar. Ese potencial graduado que empieza en la terminación nerviosa, entonces puede iniciar un potencial de acción en el segmento inicial del axón. Ese es el segmento que habíamos discutido que está inmediatamente junto a las terminaciones nerviosas de la piel. El axón del ese nervio periferal entra al cordón espinal y entra en contacto con otra neurona en la materia gris. Así que estamos siguiendo este pathway que está aquí en azul y entra aquí en contacto con una neurona que está en la materia gris del cordón espinal. Continuando aquí con el número 3, dice que el axón de esa neurona sensorial periferal entra al cordón espinal y contacta otra neurona en el cordón, en la materia gris, como acabamos de mencionar. En el número 4 dice, continuamos aquí en el 3. El contacto es una sinapsis, donde otro potencial graduado puede causar o es causado por la liberación de un químico, de una señal química de las terminales de nervioso. O sea que podemos tener otra potencial graduado, y vamos a ver ya mismo las diferencias en lo que es un potencial graduado y un potencial de acción. Entonces aquí en el número 4, ves, aquí tenemos el potencial graduado. La neurona sensorial entra al cordón espinal y entonces hace un sinapsis aquí en el cerebro. ¿Okay? La número 4 dice que un potencial de acción se inicia en el segmento inicial de esa neurona, de la segunda en la cadena, y viaja a lo largo de la ruta sensorial, va hacia el cerebro, hacia la parte de la corteza cerebral, en una región, antes de llegar a la corteza cerebral tiene que terminar aquí en el tálamo. En el tálamo es un núcleo donde hacen sinapsis toda la información nerviosa, con excepción de la olfatoria, hace sinapsis aquí, en regiones específicas del tálamo. Otra sinapsis le pasa la información entonces a la próxima neurona y esa sí va a la parte de la corteza de el lugar específico donde está representado ese punto de la mano que recibió la información sensorial. O sea que esa información sensorial, aquí para resumir, se recibe por el receptor sensorial. Si hay suficiente información, entonces va a pasar a la neurona sensorial, la primera en la cadena. Esa neurona sensorial va hacia la materia gris del cordón espinal y
fíjense que es la misma, está aquí, vive en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces hace sinapsis aquí, en la parte de la ruta, y como en 2 segmentos más arriba de donde entró la información a ese nervio espinal. Luego, esa segunda neurona hace sinapsis en el tálamo y la tercera neurona entonces se dirige hacia la corteza cerebral. Así que aquí dice que la ruta sensorial termina cuando la señal llega a la corteza cerebral. Y no es a cualquier lugar en la corteza cerebral, como les mencioné, es un lugar específicamente donde se representan todas las partes de su cuerpo, o sea que por eso se llama somatosensorial, porque su cuerpo está representado ahí, todas las partes del cuerpo, en lugares específicos. Luego de eso, en el número 6 dice que después que se integra esa información con las neuronas de otras partes de la corteza cerebral, entonces es que un comando motor se envía desde el precentral gyrus, que entonces es el lugar donde está la corteza motora primaria, está en la corteza del lóbulo frontal. Okay, así que estamos aquí en el número 5. Aquí termina el pathway sensorial y entonces más se integra esa información y puede entonces generarse una señal que va a descender. Ya esta que está aquí en rojo es una señal motora y como estamos en la primera neurona, esto se llama una motora upper motor, motora superior. Un upper motor neuron, en muchos casos, cuando hablamos de parálisis, los neurólogos hablan de una parálisis que está afectando una neurona superior, un upper motor neuron o una lower motor neuron. Y las señales y los síntomas son diferentes en una versus la otra. En el número 7 dice que esa neurona upper motor envía un potencial de acción hacia el cordón espinal. O sea que en este caso vamos descendiendo. Esto ya es una fibra que va eferente porque se va a dirigir a un efector. Y llega al cordón espinal, hace una sinapsis en el cuerno ventral o anterior y entonces ahí se envía la señal hacia la neurona que va a causar que haya una reacción en el músculo que estamos estimulando. Así que esto sería el lower motor neuron, la que parte del cordón espinal hacia el efector. Dice aquí que aquí estamos, el target de ese upper motor neuron son las dendritas del lower motor neuron y están en la materia gris del cordón espinal, como acabamos de ver aquí. Y por último, en el número 8 dice que el axón de esa neurona lower, la segunda de la cadena, sale del cordón espinal en un nervio, porque estamos ya periferalmente, y se conecta a un músculo a través de una unión neuromuscular que ya vimos cómo funcionaba a base de acetilcolina. Estamos aquí en la parte roja. Y eso va a causar contracción en el músculo target. Aquí estamos asumiendo que esta agua está muy caliente o está muy fría y usted inmediatamente va a retirar la mano. O sea que todo esto está ocurriendo en fracciones de segundo, donde la sensación, o sea, la parte sensorial, viaja hasta el cordón espinal, asciende hasta la corteza sensorial, se toma una decisión en cuanto a qué se va a hacer, se estimula una neurona motora, upper y después lower, y entonces es que ocurre la reacción a través de efectores. Todo esto es la cadena completa y tenemos que explicar entonces cómo es que se transmite esa información sensorial, primero ascendiendo y la motora descendiendo. Así que el input sensorial, estamos hablando de los receptores en la piel que van a sentir la temperatura del agua. Son unos receptores que están específicamente diseñados para esa modalidad de temperatura. Si la temperatura es muy fría, extremadamente fría o extremadamente caliente, entonces lo que se va a estimular son receptores de dolor, que son otro tipo de receptor. La respuesta motora, después de toda esa información ascendiendo y descendiendo, entonces tenemos la respuesta motora que dependiendo de la información sensorial que llegue a la corteza
y su integración en el sistema nervioso central, entonces se formula y se ejecuta esa respuesta. Ya sea que usted quiere apagar, cambiar la temperatura del agua, o simplemente, pues mire, cambió de opinión, el agua no está calentando, vamos a apagarla. O sea que todo esto, pues obviamente es dos cadenas, una ascendente, una descendiente. Habíamos mencionado que la ciencia de la electrofisiología se basa en mecanismos celulares que producen potenciales eléctricos y corrientes. Así que esta es la base para la comunicación entre las neuronas y la comunicación entre neurona y músculo para producir contracción muscular. Un potencial eléctrico se describe como una diferencia en la concentración de partículas cargadas, que tienen una carga, ya sea positiva o negativa, entre un punto y el otro. Y ese potencial es la diferencia entre un punto y el otro. Una corriente eléctrica es el flujo de estas partículas con carga de un punto a otro. En el cuerpo humano, las corrientes son movimientos de iones, y los iones en cuestión casi siempre son sodio y potasio, aunque en algunos tejidos puede incluirse el calcio. Y esos movimientos a través de canales que tienen portales, son con canales que pueden abrirse o cerrarse en la membrana plasmática. O sea que no todo el tiempo van a estar abiertos, no todo el tiempo van a estar cerrados. Algunos dependen del voltaje y entonces en ese caso se llamarían voltage gated channels, canales dependientes del voltaje. Estos canales que tienen portales, o sea, los gated channels, se abren o se cierran dependiendo de varios estímulos. Cada uno tiene una modalidad que lo va a abrir o lo va a cerrar. Y entonces estos canales, al poder usted abrirlos o cerrarlos, son los que le permiten a usted que las corrientes eléctricas se apaguen o se enciendan. Entonces dependemos para poder transmitir información de que las células vivas están polarizadas, tienen una diferencia de carga en el interior con respecto al exterior. Y a esa diferencia se le llama el resting membrane potential, el potencial de membrana en descanso. Es la diferencia medida de un lado versus el otro de la membrana plasmática. En inglés se llama across the plasma membrane. No es a lo largo de la membrana, sino adentro comparado con afuera. En una neurona que no está siendo estimulada, que está en descanso, ese potencial es cerca de negativo 70 milivoltios. Y eso es un valor importante que usted debe saberlo. Un valor negativo lo que implica es que hay más partículas que tienen carga negativa en el interior de la membrana que en el exterior. Así que usted lo que está haciendo es midiendo la diferencia. Un potencial de membrana en descanso existe porque hay una distribución desigual entre el fluido extracelular, que de ahora en adelante usted lo va a ver escrito como ECF, Extracellular Fluid, y el intracelular, que es Intercellular Fluid. Y entonces el Resting Membrane Potential, el RMP, resulta de los efectos combinados de tres factores. Estos son, uno, que los iones van a difundirse, como usted conoce el fenómeno de difusión, desde el lugar de donde están más concentrados hasta el lugar donde están menos concentrados. O sea que hay un gradiente de concentración y esa es la dirección de flujo, del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Esa es la definición de difusión. Número 2, la membrana plasmática es selectivamente permeable. Eso significa que va a permitir que pasen algunos iones más fácilmente que otros. Y número 3, que hay una atracción eléctrica de cationes y aniones, porque los cationes, que son los que tienen la carga positiva, y los aniones, que son los que tienen la carga negativa, pues se atraen uno al otro. Los iones de potasio van a tener la influencia más importante en el Resting Membrane Potential. Déjenme repetir esto. Cuando yo repito algo, usted sabe que es importante. Esto es importante para su salud mental en el examen final. El ion que tiene más importancia, lo que ejerce mayor influencia en el potencial de descanso de membrana de la neurona, es el potasio. Se lo voy a preguntar.
¿Por qué? Porque la membrana plasmática es más permeable al potasio que cualquier otro ion. Así que sí, es más fácil que ese ion pueda pasar una membrana, pues ese es el ion que va a tener más influencia. Normalmente, como está más concentrado adentro de la célula que afuera, entonces él va a tratar de salir y va a estar saliendo poco a poco, y lo que en inglés le llaman un leaking, ¿sale? Tiene una permeabilidad grande, por lo tanto, pues tiene esa tendencia a salir hasta que la carga eléctrica de los aniones que están adentro vuelven a traerlo y lo equilibran, y la difusión neta de potasio se termina. Neta, quiere decir que lo que sale versus lo que entra es igual, es cero. Pero el potasio está 40 veces más concentrado en el fluido intracelular que en el extracelular. Por eso es que decimos que dentro de la célula hay más iones de potasio. Los aniones citoplasmáticos no pueden escapar porque son muy grandes, o sea, su tamaño no se lo permite, o su carga no se lo permite. Estos aniones citoplasmáticos incluyen los fosfatos, los sulfatos, moléculas orgánicas pequeñas, ácidos orgánicos pequeños, proteínas, ATP y RNA. Todas estas moléculas, que ya sea por su tamaño o por su carga, están dentro de la célula, no pueden escapar. Por otro lado, la membrana es mucho menos permeable a la concentración de sodio que se encuentra afuera. O sea que aunque afuera haya más sodio que adentro de la célula, como la permeabilidad al sodio es baja, pues entonces la difusión de sodio es menor. Sí va a haber alguna difusión de sodio, porque pues como con los iones de potasio va a haber un fenómeno de difusión. Intentan entrar a la célula. El sodio va a estar cerca de 12 veces más concentrado en el fluido extracelular que en el intracelular. O sea que la diferencia de potasio es mayor. La de potasio era 40 veces más concentrado adentro, el de sodio es 12 veces más concentrado afuera. Y la membrana en descanso es menos permeable a sodio que a potasio. También tenemos que recordar el efecto de la bomba de sodio-potasio. Hay una bomba de sodio-potasio y la palabra aquí bomba implica que usted va a estar utilizando energía para que se mantenga en uso. Así que van a salir 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que trae hacia adentro. Y continuamente tiene que estar trabajando para compensar este leakage, el fenómeno de que entre el sodio y salga el potasio. O sea que la bomba va a tratar de mantener esa diferencia. El 70% de la energía que el sistema nervioso requiere se usa para esto, para la bomba de sodio-potasio. Un montón de expenditura de energía. Y requiere que haya glucosa y que haya oxígeno al tejido nervioso. O sea que la energía se necesita para crear ese potencial en descanso. Porque la frase potencial en descanso no implica que el tejido no está completamente inerte. Están sucediendo todas estas cosas en el background, pero no lo suficiente para generar ni conducir un potencial. Así que ese potencial de membrana en descanso de menos 70 milivoltios, solamente cerca de 3 de esos 70 los contribuye a la bomba. Ese número no es tan importante como el que estábamos discutiendo ahorita. Así que este es el resumen de lo que acabamos de hablar. El número de los miliequivalentes yo no se lo voy a estar preguntando, pero aquí se puede ver la diferencia grande que hay en los iones de potasio afuera versus adentro. Tiene 150 miliequivalentes de potasio adentro versus 4 afuera. Y tiene 12 miliequivalentes de sodio adentro versus 145 afuera. O sea que, en resumen, el sodio está más concentrado fuera de la célula y el potasio está más concentrado dentro de la célula. Fíjense que hay unos canales de potasio y de sodio entre las proteínas integrales, y aquí tienen los fosfolípidos para recordarle la estructura de la membrana. Un potencial local o un potencial localizado son disturbios en la membrana, en el potencial de la membrana cuando se estimula una neurona. Local potentials lo que implica es que hay un disturbio,
que ese potencial puede cambiar en una dirección o en la otra, puede ser menos o más positivo, perdón, menos o más negativo, era menos 70, puede ser pues más negativo aún como menos 75 o más positivo aún menos 65, pero la diferencia no es lo suficientemente grande para que se genere un potencial de acción. O sea que existen disturbios localizados que no necesariamente van a ser suficientes para que se transmita esa información. Les recuerdo que la respuesta de la neurona va a comenzar en la dendrita porque en la gran parte de la sinapsis, esa es la parte que va a llevarle la información a la neurona. Se va a mover a través del soma o el cuerpo de la neurona, viaja a lo largo del axón y termina en las terminaciones sinápticas, en los botones sinápticos. Ahora, cuando una neurona está estimulada por ya sea luces, químicos, calor o algún disturbio mecánico, esto va a abrir los canales de sodio y permite que el sodio entre a la célula. Al abrir los canales de sodio, entonces el sodio va a aumentar su permeabilidad y puede entrar a la célula por difusión. Ese flujo de sodio hacia adentro de la célula va a neutralizar algunas de esas cargas negativas que estaban adentro, porque el sodio lleva una carga positiva. Y entonces ese voltaje va a irse moviendo hacia el cero. Cuando ese voltaje llega a un umbral, y entonces ese umbral lo que hace es que abre más canales de sodio. Esto es como un feedback positivo, ¿verdad? Mientras más positiva la membrana, más canales se abren. Mientras más canales se abren, más va a fluir el sodio hacia adentro. Y eso va a sumarse en un fenómeno que se llama depolarización. Cuando la membrana, el voltaje de la membrana va a cambiar momentáneamente hacia un valor menos negativo, que es otra forma de decir más positivo. El sodio se va a difundir por una distancia corta en el interior de la membrana plasmática y eso produce una corriente que va a viajar hacia el trigger zone. Recuerde que el trigger zone era el área donde puede usted generar un potencial de acción. Fíjese que aquí está difundiéndose el sodio, estamos creando una corriente local que termina en ese trigger zone. Y eso, como es un cambio a corto plazo, se le llama un potencial localizado o un local potential. No se le llama un potencial de acción, se le llama un potencial local. ¿Cuáles son las diferencias? Pues mire, un potencial de acción es todo o nada. Un potencial localizado puede ser graded, quiere decir que puede variar en magnitud. Y esta variación depende de la fuerza del estímulo. Así que a mayor estímulo, mayor es ese potencial local. Mientras más canales de sodio se abren, pues más va a ser ese cambio en potencial. Y esos canales de sodio se abren con estímulos más fuertes. O sea que esto es graded. Esto es una de las diferencias más importantes. Que un potencial localizado es graded, mientras que un potencial de acción es todo o nada. Una vez usted llega al umbral en el potencial de acción, ahí se abre todo. Y ahí llega usted siempre al pico. En el potencial localizado, no. Diferencia número 2. Mientras más lejos usted se va del punto de estimulación, ese potencial localizado va perdiendo fuerza. O sea que es decremental. Esto no ocurre con los potenciales de acción. Los potenciales de acción se regeneran con toda la fuerza mientras se va transmitiendo a lo largo de la membrana. Pero un potencial localizado, mientras más lejos está del punto de estimulación, menos va a ser, o sea, la fuerza que genere es más débil. Otra forma de decir esto es que el cambio en voltaje causado por el flujo de sodio hacia adentro de la célula va a disminuir rápidamente con la distancia. Número 3. Un potencial localizado es reversible. Cuando la estimulación cesa, cuando usted deja de estimular esa membrana, la difusión de potasio que está saliendo de la célula, porque nunca deja de salir, retorna la célula a su potencial en descanso. Recuerde que
la permeabilidad del potasio es mucho mayor que la del sodio. Así que el sodio, aunque usted no abrió canales de potasio, ese potasio va a seguir saliendo de la célula. Y si el estímulo era débil o no lo suficientemente fuerte, usted puede retornar esa membrana a su estado en descanso. O sea que eso lo hace reversible. Estamos hablando otra vez de potenciales localizados, local potentials. Número 4. Los potenciales localizados pueden ser o excitatorios o inhibidores. Algunos neurotransmisores, como la glicina, hacen que el potencial de la membrana se vaya hacia lo más negativo. O sea, eso es otra forma de decir que lo hiperpolariza. Y eso lo hace menos sensible y menos capaz de producir un potencial de acción. O sea que algunos neurotransmisores van a cambiar el potencial en descanso hacia un valor más negativo. Esos son los inhibidores. GABA también entra en ese grupo. Otros son excitatorios, como lo conocíamos hasta ahora. Estos 4 son puntos bien importantes que describen diferencias súper importantes entre un potencial localizado o un local potential y un potencial de acción. Así que aquí tiene una imagen que le está tratando de ilustrar esas cosas que acabamos de discutir, esas propiedades. Un estímulo pequeño va a causar un cambio pequeño, una depolarización pequeña de la membrana. Empezamos en 70, pues estimuló un poco, pero no ha llegado al umbral. Un estímulo más grande, ok, un poquito más arriba, pero no llegó al umbral. Otro estímulo que puede durar más tiempo, pero no llegó al umbral. Este sí, este llegó al umbral y puede entonces generar un potencial de acción. O sea que no es que el potencial localizado va a convertirse en un potencial de acción, sino que entonces genera uno en el próximo pedazo de la membrana. Aquí tenemos potenciales que son depolarizantes o excitatorios, mientras que estos que están aquí serían inhibidores porque hiperpolarizan la membrana. ¿Qué pasa? Una neurona va a recibir estímulos de varias diferentes neuronas y las que recibe no necesariamente están comunicándose usando el mismo neurotransmisor. O sea que va a estar recibiendo impulsos y va a estar recibiendo químicos que van a excitar la membrana y otros pueden que la inhiban. Así que usted lo que está haciendo es sumando potenciales en la célula postsináptica. Y a esto es que se le llama postsynaptic potential summation. Es el resultado de la sumación de esos potenciales postsinápticos. Cuando digo postsináptico es la célula que está recibiendo esa información. O sea que aquí en el punto A, varias diferentes potenciales están sumándose, pero entonces en el punto B, esa sumatoria de los excitatorios y los inhibidores que están en rojo llega al umbral y entonces puede generar un potencial de acción. Todo depende de el tiempo que lleguen, pero también se suman. O sea que si al sumarse este estímulo excitatorio llega mucho antes y usted no vuelve a estimular la membrana, entonces no se genera un potencial de acción, aunque después lleguen más, porque la suma también tiene que llevarse a cabo en un tiempo limitado para que entonces se puedan sumar todas juntas. Yo sé que esta explicación como que no hizo mucho sentido, pero si todos estos estímulos excitatorios llegan a la vez, se van a sumar, no hay problema. Pero puede ser que un estímulo excitatorio, si se puede sumar con este otro, pudiesen llegar al umbral, pero si este llega mucho después, entonces ya se perdió parte de este estímulo y por lo tanto, pues la sumatoria no resulta en la llegada al umbral. Así que aquí tenemos, recordando que el estímulo, estamos hablando de las dendritas, yo sí les mencioné que habían algunos estímulos que podían llegar directamente al soma o al axón. En este caso estamos hablando de las dendritas solamente, porque la forma va a ser de explicarlo. La corriente entonces va en esta dirección, de dendrita a soma a axón. ¿Okay? Así que estos canales
están compuestos de proteínas que son integrales a la membrana. Recuerde que la membrana es una bicapa de fosfolípido con el core hidrofóbico. Y tienen entonces proteínas transmembranales que incluyen diferentes tipos de canales que sirven como canales de iones. En su libro les están hablando de diferentes tipos de canales. Canales mecánicos o que se abren cuando reciben una distorsión mecánica. O sea que cuando hay un cambio mecánico en el tejido que rodea ese receptor, ya sea presión, tacto, entonces el canal se abre, físicamente se abre. Los termorreceptores, los receptores de calor o de diferencias de temperatura, trabajan en un principio que es parecido a esto. Cuando la temperatura local cambia, la proteína reacciona y físicamente abre ese canal. Así que aquí estamos hablando de canales que se abren mecánicamente, ya sea por presión o por temperatura. Hay canales que permiten que pasen las moléculas al random. Estos son los que permiten el leakage. Hay algunas veces que está completamente cerrado, entonces permiten un paso de mucho menos moléculas, pero cuando se abren y se abren aleatoriamente, no tienen que abrirse en respuesta a un estímulo, pues entonces el ion en particular puede entrar o salir dependiendo de la dirección de la difusión. Esto se conoce como un canal de leakage, un canal que permite el paso random. Entonces, estas diferencias entre el fluido extracelular y el intracelular, como les mencioné anteriormente, se pueden medir, se miden con un voltímetro. Ahora, potenciales de acción. Les eché de la película porque estos son todo o nada. Esto se refiere a un cambio más dramático que es producido por canales que son regulados por el voltaje. O sea que hasta ahora yo mencioné random, o sea, leakage channels, mencioné canales que son gated por cambios mecánicos o distorsiones en la membrana, pero aquí estamos hablando de canales que van a reaccionar, a abrirse o a cerrarse dependiendo del voltaje que haya en la membrana. Así que esto solamente ocurre cuando hay una densidad suficientemente alta de esos canales de voltage gated en un área. ¿Dónde es que hay más? Pues mire, en la zona trigger. Fíjese que en el soma hay de 50 a 75 de este tipo de canal por cada micrómetro cuadrado. Esto no es suficientemente denso, no tiene suficientes receptores de este tipo en el soma. Pero en el trigger zone, fíjese que hay de 350 a 500. Así que aquí, en el trigger zone, que es donde se genera el potencial de acción, sí somos capaces de que se genere el potencial de acción. Así que si un potencial excitatorio o una suma que resulta ser excitatoria llega al trigger zone y todavía es lo suficientemente fuerte cuando llega, o sea que no se ha disipado suficiente, entonces puede abrir estos canales. O sea que estamos hablando de una situación de dos pasos. Número uno, estamos estimulando la membrana, se producen cambios localizados y si esos cambios localizados son lo suficientemente fuertes y o llegan al área del trigger zone sin perder mucha de su fuerza, mucha de su diferencia, entonces generan un número 2 potencial de acción. Y aquí están ilustrándole en una foto de microscopía de luz con una neurona y las células gliales en el alrededor, donde está localizado el axón hillock, la soma, el núcleo, la sustancia neso, el nucleolo, las dendritas y el axón. Así que es en esta área, en el trigger zone del axón hillock, que se va a producir el potencial de acción. Y esta es la gráfica de un potencial de acción. Así que estamos aquí en el potencial de membrana. Si llega al umbral, que en el caso de la neurona es negativo 55 milivoltios, lo repito porque es importante para su salud mental, el umbral en la neurona es negativo 55 milivoltios, entonces
se abren los voltage gated channels de sodio y se produce la depolarización por los fenómenos que habíamos hablado, el mismo tipo de potencial de acción que se veía en el músculo. Si se abren los canales de sodio, el sodio entra a la membrana, sigue causando que la membrana se mueva hacia lo positivo y esta fase se llama depolarización. Llegamos a un pico y el voltaje es entre 0 y 30, cierra los canales de sodio. Aquí en 30 positivo, que se llama el potencial de pico, el peak potential, se abren los de potasio. Entonces de aquí en adelante, como estamos retornando al voltaje en descanso, a esto se le llama repolarización. ¿Qué sucede? Los canales de potasio, como habíamos discutido antes, son más lentos en cerrarse, por lo tanto vamos a llegar a un número más negativo que el menos 70. Y a esta fase se le llama hiperpolarización. Su bomba de sodio-potasio, que todo el tiempo estuvo trabajando aquí, entonces aquí es que se ve evidente su trabajo y es el retornar la membrana a su potencial en descanso. Este diagrama, pues, bien parecido al que tuvieron en el examen que tomaron la semana pasada, excepto por los valores de los milivoltios que se ven en la neurona versus en la célula del músculo. Aquí entonces les hablan sobre la definición de un potencial de acción, que es un cambio rápido hacia lo positivo y retornando a lo negativo en el voltaje, que depende de que los iones de sodio lleguen al axón hillock, a esa región, donde pueden entonces depolarizar la membrana y llegar al umbral. Si llegan al umbral, entonces la neurona dispara y produce un potencial de acción. Y recuerden que lo va a producir con toda la fuerza, llegando al pico siempre. Mientras más y más canales de sodio se abren y en el área del trigger, entonces más va a subir el voltaje y más se van a abrir. O sea que, como describí ahorita, esto es un feedback positivo. Si usted recuerda, los feedback positivos, los ciclos de retroalimentación positiva, se rompían cuando usted removía el estímulo. Aquí, el remover el estímulo depende de que usted llegue al pico, porque al llegar al pico, entonces el estímulo, que era ese canal abierto de sodio, usted lo cerró. Y que aquí ya se termina el potencial, el feedback positivo. Y a este pico que se forma rápidamente desde el threshold hasta el pico y volverlo a bajar, se le llama un spike. Y aquí está el tiempo bastante extendido, o sea, se ha hecho este eje de X bastante amplificado, pero el spike normalmente no tiene tanto espacio, o sea que el tiempo aquí, que estamos midiendo el tiempo, no se nota tanta diferencia, tanto espacio debajo de su onda de depolarización y repolarización. Aquí entonces está la explicación que yo acabo de ver. Según va aumentando ese potencial de 0, entonces se inactivan los canales de sodio. Cuando se empiezan a cerrar, el voltaje entonces sigue llegando a positivo 35. Ese es el pico. Entonces, como se ha vuelto en reversa la polaridad, a esa fase se llama depolarización. Cuando usted llega al pico, ya los canales de potasio están abiertos completamente, los portones de potasio son más lentos. Entonces el potasio se repele por el fluido intracelular y ahora van a salir de la célula. Ese outflow de potasio entonces repolariza la membrana. Como les mencioné, los canales de potasio se quedan abiertos por más tiempo y esto entonces es lo que es responsable por la hiperpolarización, o también se le conoce como el after potential. Y aquí tienen entonces todos los pasos. Aquí se aplica el estímulo, aquí llegamos al umbral, aquí sube el voltaje y esto es depolarización. Aquí llegamos al pico, aquí le dicen que es 30. Diferentes poblaciones de neuronas van a tener unas diferencias leves
El texto les habla sobre 35, eso en realidad pues no es súper relevante. La cuestión es que llega a un pico. Y entonces cuando el voltaje empieza a bajar, esto es repolarización. Aquí tenemos hiperpolarización. En el disector virtual hay una serie de videos que explican e ilustran cómo es que actúan, cómo se comportan los canales que son voltage gated y cómo es que generan el potencial de acción. Vamos a ilustrarlo rápidamente. Cuando usted llega a su disector virtual, selecciona el módulo de músculo, nervioso, estamos hablando de nervioso, y escoge aquí las animaciones. Entonces tiene varias aquí: generación de potencial de acción, propagación del potencial de acción, sinapsis química y varias otras que son nuevas para esta versión del disector virtual. Así que es importante que usted se dé cuenta que estos cambios de potenciales de acción en realidad están ocurriendo solamente en un espacio bien pequeño de la membrana que está cerca del área del trigger. O sea que en realidad están envueltos bien pocos iones. Y este es el spike. Ven que aquí están todos estos pasos del 1 al 6. Y aquí pues estaría otra vez resting membrane potential. El asunto es que aquí tiene otra vez las características de un potencial de acción. Las de los potenciales de acción, número 1, va a seguir la ley de todo o nada. Si se llega al umbral, entonces la neurona va a disparar con su máximo y va a llegar a su máximo voltaje. Si no llega al umbral, entonces no dispara. Los potenciales de acciones no decrementan o se ponen más débiles con la distancia. No son reversibles. Una vez comienzan, va a llevar hasta llegar a su completion, que aquí dice positivo 35, y usted no lo puede detener. Entonces aquí tiene otra vez una vista de lo que es la sinapsis. Aquí tiene la neurona presináptica. En este caso puede ser cualquier neurotransmisor. Estamos hablando genéricamente de cualquier lugar random en el sistema nervioso. Tiene la terminación o el botón sináptico con sus vesículas sinápticas. Tiene el espacio sináptico o synaptic cleft. Y tiene entonces los receptores para ese neurotransmisor en la neurona postsináptica. Que es el mismo principio que usted observó en el neuromuscular junction, excepto que aquí pues no es una célula muscular la que está después, la postsináptica. El libro también les habla sobre diferentes tipos de receptores. Un receptor ionotrópico es un canal que se abre cuando el neurotransmisor se une a él. O sea que es un receptor de iones que se va a abrir cuando el receptor se une a él. Un receptor metabotrópico es un complejo que causa cambios metabólicos cuando el neurotransmisor se pega a él. O sea que aquí estaríamos hablando de segundos mensajeros que incluyen proteínas G, proteínas efectoras, ATP y segundos mensajeros. Después que se unen, entonces hay una cascada de efectos que entonces van a causar que en la segunda proteína se abra ese canal. O sea que aquí estamos hablando de que es el segundo mensajero el que va a causar que hayan cambios en la neurona para ya sea abrir y cerrar canales iónicos o cambios metabólicos que pueden resultar en transcripción de algunos genes en particular. Esto es la descripción de un receptor metabotrópico. Y aquí, el que directamente va a abrir o cerrar un canal es el ionotrópico. Entonces aquí les están ilustrando paso a paso cómo, según se van abriendo y cerrando los diferentes canales, el
potencial de acción va adquiriendo su forma típica. Durante un potencial de acción y por un corto tiempo después, unos milisegundos después, es difícil o imposible estimular una región de la neurona para que vuelva a disparar otro potencial de acción. A eso se le llama un periodo refractorio. Es el periodo para la resistencia a la estimulación. Hay un periodo absoluto y un periodo relativo. El periodo absoluto se refiere a aquel periodo durante el mismo potencial de acción y llega hasta parte del downflow. Fíjense que aquí llega exactamente a donde estaba el potencial de membrana. O sea que desde que se aleja del menos 70 y llega al umbral, aquí, desde que llega al umbral hasta que vuelve a llegar a menos 70, es el periodo refractorio absoluto. No se puede generar otro potencial de acción en esa región de la neurona a menos que, o sea, no se puede generar, punto, porque es imposible, porque todavía estamos en el proceso de abrir y cerrar unos canales específicos. Ahora, aquí al llegar a la membrana, al potencial de membrana en descanso, es que viene a ocurrir la hiperpolarización. Como estamos más lejos de el potencial de membrana, entonces usted va a requerir más esfuerzo, más estímulo para generar un potencial de acción. Y por eso se le llama un periodo refractorio relativo. Sí es posible generarlo, pero va a darle más trabajo. Necesita más estímulo. Y aquí están explicados. Entonces, en el absoluto, no hay ningún estímulo de ninguna fuerza que vaya a generar un segundo potencial de acción, porque todavía estamos en el primero. Mientras estos canales de sodio estén abiertos, usted no puede generar un potencial de acción. Y va a llegar desde el umbral hasta el resting membrane potential otra vez. El relativo le permite a usted generar otro potencial de acción, pero el estímulo tiene que ser especialmente fuerte. Porque aquí los canales de potasio todavía están abiertos y esto va a contrarrestar cualquier efecto del canal de sodio que usted abra. Importante, como el potencial de acción se va moviendo de una parte de la membrana a la próxima, esto es como una onda de potencial de acción y una onda de periodo refractorio. Así que este periodo refractorio se va a estar refiriendo solamente a este pequeño parcho de la membrana donde está ocurriendo el potencial de acción en ese momento. En el próximo parchito de la membrana usted tiene que regenerar ese potencial de acción. A menos que haya mielina, y eso ya son otros 5 pesos. Así que otras partes de la neurona pueden ser estimuladas mientras esa parte pequeña todavía está en el periodo refractorio. O sea que si usted visualiza un axón largo, aquí, vamos a poner un axón como estaban por aquí en uno de los diagramas. Usted podría generar un potencial de acción aquí, esta región está en un periodo refractorio, pero usted puede estimular una parte de la membrana que esté más lejos, que todavía no haya llegado el potencial de acción ahí. ¿Ve? O sea que estamos hablando de que esto no es que se adquiere potencial de acción todo a la vez, sino que va moviéndose a lo largo de esa membrana de ese axón. Y los periodos refractorios también aplican a ese espacio pequeño de la membrana. Así que ya generamos el potencial de acción en una parte corta de la membrana. Ya dijimos que tiene que volverse a generar en la próxima parte de la membrana. Habíamos dicho que si la neurona, si la acción tiene amielina, que entonces se podía conducir más rápidamente la señal. Y la razón es que en una fibra no mielinada, usted tiene estos canales de iones a lo largo de toda la longitud del axón. Así que este potencial de acción que comenzó del trigger zone va a comenzar a causar cambios a lo largo de la membrana, pero en pequeños espacios nada más. A lo largo de la membrana, genera. Esto va a tomar más tiempo. Pero en un axón que tiene, esta es la ilustración. Aquí tiene el potencial de acción en progreso, aquí tiene el periodo refractorio y aquí tiene todavía la membrana que no ha sido excitada. Así que usted va a estar
generando a lo largo. Si es un potencial de acción, recuerde que esto no va a perder fuerza, ¿ok? Pero en un axón que tiene mielina, entonces usted va a generar ese impulso solamente en esos espacios de los nódulos de Ranvier. Aquí no tiene que regenerarlo, se va a ir moviendo a lo largo del axón. Así que en fibras nerviosas, vamos a ir por acá otra. En fibras nerviosas que tienen mielina está ocurriendo este fenómeno que está describiendo este diagrama aquí. Voltage gated channels se necesitan para los potenciales de acción. En las regiones que están cubiertas por la mielina, que son los internodos, hay menos de 25 canales por cada micrómetro cuadrado. Y hay cerca de 12.000 en los nódulos de Ranvier. Así que por eso es que es mucho más factible que se regenere ese potencial de acción en estas áreas que tienen más canales de sodio. ¿Okay? Y por eso es que aparenta que hay una conducción saltatoria, porque parece que está saltando de una parte de un nódulo de Ranvier al próximo. Sigue moviéndose aquí, pero es mejor y es más fácil, es más factible que se regenere en lugares donde hay más canales de sodio. Así que en una fibra mielinada, usted solamente tiene que regenerar ese impulso en los nódulos de Ranvier. La conducción va a ser mucho más rápida que si se tuviera que regenerarla en todos estos espacios que están rodeados por mielina. Y aquí podemos ver que usted puede decirme si yo le presento este diagrama, si esto está en el sistema nervioso central o periférico. Si esto es una célula que produce mielina y los células de Schwann son las que tienen esta apariencia, entonces usted debe saber que esto está ocurriendo en el sistema nervioso periférico. Ya de aquí en adelante hay otros videos y los voy a poner en el orden específico, en el orden adecuado para que usted los pueda seguir viendo en el orden en que deberían estar.